caso mío, que yo quise aprender un poquito más sobre algunos personajes en la Biblia del que casi no hablamos por muchas razones. Quizás porque no contienen una historia muy impactante, quizás para nuestras vidas, o no se habla mucho, contienen pasajes muy pequeños sobre su vida. Pero yo creo que, bueno, es lo que dice la Biblia, que toda palabra es útil para enseñar, ¿verdad? Amén, amén. Y por alguna razón estos personajes aparecen en la Biblia y por alguna razón están ahí para enseñarnos algo. Amén. Así que quiero hablar con ustedes sobre el personaje de, a ver si lo digo bien, Amós. Sí, thank you. Así que vayan conmigo al libro de Amós, capítulo 1. Amós es considerado uno de los profetas menores, y eso lo dicen los teólogos, los estudiosos, simplemente porque no hay mucha información, no son libros muy grandes que contienen la historia de ellos. Pero sin embargo, la historia está ahí catalogada. Lo que pasa es que tienes que ir a otras partes de la Biblia para entender el contexto histórico de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Si usted lee los libros de los profetas menores, casi siempre empieza con algún detalle de los reyes que existían en el momento en que ese profeta estuvo vivo, o en el tiempo en que ese profeta ministró. Y esos datos históricos están en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, los libros de los reyes, por eso se llaman el libro de los reyes. Crónica. Exacto, en Crónica, Primera y Segunda de Samuel también tiene información sobre la vida de David, Salomón. Todo eso está ahí. Lo que pasa es que tienes que ir a esos libros para entender quién era ese rey, qué estaba ocurriendo en ese momento y por qué esa palabra profética fue dada en ese momento. Amén. Aleluya. Son un poquito más avanzado, por decir, el estudio que uno tiene que hacer con los libros de los profetas menores, pero vale la pena, porque así vas aprendiendo cómo es que la Biblia es una secuencia de eventos que están ocurriendo. Quizás esté un poco fuera de orden en la manera en que está presentada, pero todo se habla en sí mismo. Todo tiene relación, exacto, como dice la pastora. Y en este caso fue un poquito más difícil estudiarlo, pero tiene una enseñanza muy bonita este libro. Voy a leer solo el primer versículo. No voy a leer todo el libro. El capítulo 1, versículo 1. Porque quiero que ustedes entiendan el perfil de este personaje. En realidad es lo que me quiero concentrar. ¿Quién éramos? ¿Y por qué Dios lo llamó a él? Dice el versículo 1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Ahí mismo contiene la información histórica del tiempo de Amós. Si usted quiere saber más información, pues va a los libros y los lee. Y yo hice un poquito de estudio que los voy a compartir a ustedes. Pero quiero que usted se concentre primero en una de las cosas los detalles que habla de Amós. Dice, fue uno de los pastores de Tecoa. Amós no era profeta por profesión. Él no era hijo de un profeta, ni venía de una línea de profetas, ni descendió de los gran profetas de hace tiempo. Y esto es una profesión que ha estado en mi familia por cientos de años y yo soy heredero de eso. No, él era un pastor en un campo, pastoreando. Y Dios le dice a Amós, quiero que vayas y profetices. Y lo interesante de Amós es que él lo manda a profetizar en el tiempo de 2 reyes. Ahora, si usted sabe la historia del pueblo de Israel, Israel estaba dividido en esos momentos. Voy a explicarles un poquito más lo que estaba sucediendo. En el tiempo del reino de Salomón, Salomón se había rebelado en contra de Dios, se había apartado de Dios. Había dejado que las esposas, las 700 esposas que él tenía, más las 300 concubinas y no sé cuántos más, lo desviaran del camino de Dios, porque cada una algunas eran sí creyentes, pero otras eran de países paganos que adoraban a otros dioses. Y ellas, en vez de hacer las prácticas del pueblo judío, mantuvieron sus costumbres
y en cierta manera corrompieron el carácter de Salomón, porque dice que Salomón las amaba. So, por complacerlas, me imagino, él hacía las mismas prácticas idólatras que hacían esas mujeres y adoraba a los dioses, que si usted lee los dioses al que ellos adoraban, uno de ellos siendo, ¿cuál es el que sacrificaban niños? Molec. Moloch. Moloch. Ese era un dios que